buenos días allá en casita. Saludos allá a todos los que están viendo en este instante, los que verán posteriormente esta publicación de parte de Unidad Cristiana Online. Un abrazo para todos ustedes en Estados Unidos, en Ecuador, que sé que también nos están siguiendo. La palabra de Dios se sigue extendiendo a todas las naciones, para la gloria de Dios. Y voy a pedir en esta mañana que abran su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 41. Salmo 119, versículo 41, y es como vamos a dar inicio esta mañana a este espacio de tiempo que Dios ha destinado para bendecirnos. La palabra nos dice así: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Todos vamos a repetir el versículo 45, el cual nos dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Cierra sus ojos un momento. Padre de gloria, te damos gracias por esta hermosa mañana, este hermoso día, bendecido por ti. Que sea tu Espíritu, Señor, el que nos unja y escriba en nuestros corazones esta palabra viva y eficaz, que ha de traer bendiciones infinitas a cada uno de nosotros y para todos aquellos que nos van a ver y nos van a escuchar. Bendice a tu iglesia, Señor, y siempre acompáñanos con tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Así que bueno, es del todo conocido, sobre todo en nuestro país, que hoy se inicia el llamado Mes Patrio, un mes donde se celebran fiestas conmemorativos de hechos históricos que sucedieron en nuestro país, los niños héroes, y sobre todo el movimiento de independencia que, según la historia, versa en la madrugada del 16 de septiembre, empezó y que concluyó con el pacto en donde México es independiente del Reino de España, 27 de septiembre de 1821, y que aquí cerca precisamente se firmó el tratado, que es en Córdoba, Veracruz. Amén. Así que este es motivo, claro, sí debe ser motivo de celebración. La libertad en sí es un motivo de celebración, pero que en nuestro caso no solamente celebramos ese hecho, que es bueno para nuestro país en lo que respecta a todos los beneficios que esto trae, sino que el poder nosotros tener en nuestra vida la experiencia de la libertad es precisamente lo que nos da pauta a poder estar seguros, a poder estar con la certeza en la vida, a poder tener la certeza del éxito, a poder tener la certeza de la felicidad si vivimos la verdadera libertad. Por eso el día de hoy el Señor quiere hablarnos acerca de experimentar esa libertad, pero en Cristo Jesús. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Acabamos de leer al salmista y él nos dice en el 45 que andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, está ligado una cosa con otra. La libertad en el Señor se busca en el Señor y se busca de acuerdo a los mandamientos. Cuando estamos sobre todo jóvenes y luego no tan jóvenes, el ser humano por naturaleza busca libertad. El ser humano por naturaleza busca ser libre. Pero como no entiende o no tiene el conocimiento claro acerca de lo que es libertad, piensa que libertad es lo que realmente es libertinaje. Es decir,
no tiene, aparentemente cree que no hay nada que lo limite, no hay nada que le interrumpa el poder hacer lo que desee. Y por ello podemos deducir que en la existencia del ser humano pueden haber diferentes tipos de libertad, que es lo que vamos a empezar el día de hoy. No sé si no esté funcionando, si no, dale clic por favor, para avanzar. Y esas 4 clases que les quiero mencionar de libertad, podemos resumirlas en la libertad en el yo. ¿Cuál es la libertad en el yo? Es cuando dices, es que esta es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que se me plazca. Yo no tengo freno, yo no tengo a nadie a quien rendirle cuentas, yo puedo decidir por mí mismo, así que nadie me diga lo que tiene que hacer. ¿Alguien ha disfrutado, entre comillas, esa libertad? Sí. 2 nada más, los demás a lo mejor encajan en otro tipo de libertad, ¿verdad? Así que la libertad en el yo creo que todos hemos experimentado eso de decir, cuando estamos jóvenes, 15, 16, 17 años, en que ya quiero salir de mi casa, ya quiero ser libre, ya que mi mamá y mi papá no me estén diciendo qué tengo que hacer, bla, 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 voy a comprar mi casa de Infonavit con los millones que me están dando, voy a vivir en Costa de Oro, voy a vivir en Costa Verde, voy a vivir en la costa de Golfo Manito, en alguna costa voy a vivir, pero lejos de todo para poderme levantar y ser libre como gaviota. ¿Alguien ha expresado esto? Sí. Todos hemos pensado de esa manera. Aleluya. La palabra del orgullo dice, es cierto. Nos empieza a mover algo adentro y, ay, ¿quién le habría dicho al pastor? No, nadie me lo dijo, yo lo viví. Yo también quise ser libre, vivir la libertad del yo, es decir, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, etcétera, etcétera, y moverme en eso y pensar, nadie me va a poner límites, aquí se vale de todo, yo puedo hacer lo que quiero. Y después tenemos la otra libertad, que es la libertad en el mundo, es decir, aquí no sé yo, lo que el mundo me diga, en eso voy a ser libre. O sea, no importo tanto yo, sino lo que el mundo me dicte de modas, eso voy a hacer yo. Entonces el mundo, la libertad está en el mundo. El mundo marca la pauta de cómo debes de ser. Entonces te pones collares y te pones zapatos y te pones no sé qué. Digo, estaba dando un ejemplo más allá atrás, allá Mayra, ¿no? Y te pones lo que te dice el mundo y dices, bueno, lo que el mundo me diga, ahí está mi libertad. Ahora se vale hacer esto, yo también lo voy a hacer. Ahora se vale hacer lo otro, yo también lo voy a hacer. Ahora se vale pintarse el pelo de este lado, me lo pinto. Ahora me lo pinto del izquierdo. En fin, esa es la libertad en el mundo, y el mundo te va tocando la pieza que le gusta y tú bailas al son de la pieza. La otra libertad es en Satanás, es decir, todo lo que el diablo diga, eso hago. Todo, obviamente, toda la maldad encerrada en lo que es Satanás, esa es la libertad mía. Yo puedo hacer lo que se me plazca haciendo maldad y media, cuando el que me dirige verdaderamente es Satanás. Y hay una libertad maravillosa que ya conocimos muchos, ¿verdad? Y estamos tratando de experimentar, que es la libertad en Cristo Jesús, de la cual vamos a hablar dentro de un momento, por eso no me toca mucho, pero esa libertad en Cristo es la que el Señor hoy nos quiere decir en qué consiste, de qué se trata, cómo la puedo yo disfrutar en mi vida. Así que, pasamos. No crea que se quedó congelada la imagen, se quedó congelado Samuel y la laptop. Así que bueno, en este tipo de libertades es como nosotros tenemos que entender el concepto en el cual nos movemos, y nos tiene que quedar muy claro, porque de lo contrario andamos un tanto confusos. Y para poder distinguir precisamente qué es libertad, qué es libertinaje, todas, sin excepción, tienen un común denominador. Todas tienen un límite.
Si es la libertad en el yo soy el límite, yo me pongo el límite. Si es la libertad en el mundo te pone límites. El mundo te dice la moda es de tal a tal fecha, nada más. Y después te lo cambia. Y después te lo cambia. Satanás ni se diga. Te vuelves esclavo de Satanás y el límite es Satanás. Y en el caso de Jesús, también Jesús te pone límites. Pero esos límites son para bendecirte, para que entrando en esos límites que Jesús te pone, no los rebases y quieras disfrutar, entre comillas, de una libertad que finalmente te va a ocasionar perjuicio, como es la libertad en tu propio yo, la libertad en el mundo o la libertad en Satanás. ¿Decimos amén? Así que cuando tú piensas en libertad, no pienses que no hay límites, siempre hay un límite. Por una simple y sencilla razón, todos los seres humanos somos seres creados, no nos creamos a nosotros mismos. Desde el momento en que yo sé y me entero que soy creado, alguien tiene un derecho sobre mí, el que me creó. Desde el momento en que sé que soy un ser humano creado, tengo límites, no puedo tener todo, alguien tiene un derecho sobre mí. Desde el momento en que yo sé que soy una persona creada, sé que no soy perfecta y no tengo al alcance todos los talentos que me puedan hacer sobrevivir en este mundo. De alguien tengo que depender. Bueno, cuando decimos todo esto, ¿quién me lo puede proporcionar? Y a la vez constituirse en un límite, esa persona se llama Jesucristo y te quiere bendecir en esta mañana. Decimos amén. Por eso dice, viviré en libertad, pero bajo tus mandamientos, buscando tus mandamientos, buscando el límite que tú me des. Ya me cansé de mí mismo, de ponerme mis límites. Por más que quiera ser libre, por más que quiera libertinaje, siempre hay un límite, porque ya no alcanzo el siguiente nivel. Como en el Crush ese, ¿cómo se llama? Candy Crush, o sea, los especialistas hablaron. El Candy Crush, sí, que andan en el nivel de 800 por ahí. Y en la Biblia van en Génesis 1. Debe ser un Candy Crush de la Biblia, ¿verdad? También. Entonces, no podemos. En el mundo es lo mismo. Todo hay un límite para todo. Y Satanás ni se diga. Todos las tres clases de libertad que les menciono, te tienen lejos de sentirte tú pleno, te hacen sentir oprimido, te hacen sentir frustrado y te hacen sentir tremendamente infeliz. Así que esta libertad en Cristo nos tiene que ofrecer, y nos va a ofrecer de hecho, algo infinitamente mejor. Otra está congelada. Yo creo que hay que quitarle el clima para que se empiece a calentar. Bien, miren, ¿por qué es tan importante que desechemos de una vez por todas esas tres clases de libertinaje que no son libertad precisamente de nuestras vidas? Porque los tres han causado la triste condición del hombre. ¿Cómo? Creando raíces, como dice Hebreos 12:15, raíces de amargura, falsa doctrina, soberbia, ignorancia, mundanalidad, carnalidad. Todo esto hace crecer un arbolito. Y de ese arbolito se desprenden las ramitas y los frutos. Y los frutos de nuestra vida son maledicencia, fornicación, desorden, inmundicia, disensiones, murmuraciones, contiendas, envidias, divisiones. Es decir, esta es nuestra falsa libertad, producto de la libertad en el yo, de la libertad en el mundo o de la libertad en Satanás. ¿Decimos amén? Y por lo tanto esto no nos conduce más que a esto. Y así nos vemos, ¿eh? Cuando no conocemos a Cristo ni tenemos la libertad en Cristo, así estamos. Dice la Biblia, por cuanto algunos, todos éramos así, y empieza la lista, y nada más le falta a la Biblia ponerle, acomódese en el que más le acomode a usted, en el que usted se acuerde que haya sido. Alguien ha sido desordenado, maldiciente, pero de volada, todo 100%. Alguien ha armado camorras, contiendas, es peleonero. La paz del Señor. Alguien ha chismeado. Oh. Manita, ¿qué crees? Dime. Es la palabra clave. Usted quiere compartirle de Cristo a alguien. Si es mujer, sobre todo, no es que el hombre no sea chismoso, ¿verdad? Dígale,
Manita, ¿qué crees? Dime, deja todo lo que tiene que hacer. Al chamaco lo deja ya aventado. Pero primero el oído. Cristo te ama. Ay, manita, por eso me hablaste. Entonces, todo esto, somos un árbol malo. Qué gran trabajo de Jesús, ¿verdad? Un trabajo malo. Dice el dicho, mal dicho, de esos dichos que deberían de desaparecer, que árbol torcido jamás su tronco endereza. ¿Sí han oído ese dicho? Sí. Bueno, ustedes y yo somos una prueba de que eso no es cierto, porque el Señor nos ha ido enderezando. Amén. Algunos poquitos no se notan mucho, otros sí, ya se les ve ya un poquito más de forma, ya se les ve una ramita, un frutito, en fin, pero todo lo hace el Señor. Así que bueno, esto es el problema con las tres primeras clases de libertad. Por lo tanto empezamos a pensar, bueno, ¿en dónde estoy? Empieza a pensar, ¿qué libertad está viviendo con lo que hasta ahorita he escuchado? Y si es alguna de las tres primeras, disimule tantito así por dentro y, Señor, tengo que escuchar esta mañana esta palabra, ¿por qué? Ando chueco. Ando chueco. Siguiente, en 5 minutos cambiará. Mientras tanto yo sigo predicando. Así que ese árbol que va creciendo chueco, con malos frutos, es cuando viene el Señor. ¿Y a qué vino el Señor? A buscar y a rescatar lo que se había perdido, se había enchuecado y se había hecho malo. ¿Quiénes? Pues nosotros. Así que provoca un resultado negativo en la relación del hombre con respecto a Dios. Hay una muerte espiritual, es decir, separación con Dios, y la única manera de poder entrar en la vida eterna con el Señor es alguien que ya lo hizo, que ya realizó el sacrificio una vez y para siempre, que con su muerte arrebató las llaves del imperio de la muerte a que las tenía, que era Satanás, para entonces decir, ahora la muerte es mía, ahora yo soy el dador de vida y por lo tanto todo aquel que cree en mí tendrá la vida eterna y Él es Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. Él es el que nos permite reconciliarnos con Dios, puesto que nuestra posición es verdaderamente mala delante de Él, por haber nosotros elegido libertinajes que en un momento dado llegamos a pensar que era libertad, que eso nos correspondía y que teníamos derecho, etcétera, etcétera, pero que sin embargo nuestra vida fue una vida de pecado y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Cristo ahora tenemos grandes noticias. El que está en Cristo podemos restituir esa relación con el Señor y poder entonces ahora tener esa vida eterna en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Así que no sé si tienes que quitar el programa o quitar código para que ya empiece a avanzar esto más rápido. Entonces, la libertad en Cristo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la libertad en Cristo? Y vamos por favor a Juan, al capítulo 8, al versículo 31. Y vamos a ver la libertad en Cristo. ¿Recuerda el Salmo 45, 119, 45? Dice, andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. ¿Sí? Ahora, dice el versículo 31 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? A los que habían creído en Él. Los que no habían creído en Él, pues ¿para qué gastaba el tiempo el Señor en ese momento? Les dijo, si vosotros, y nos está hablando los creyentes, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor, en el momento que tú le crees, en el momento en que tú te acercas a Él, te debes de convertir en un discípulo, alguien que va a ser enseñado, guiado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14 dice, 14 versículo 6, dijo Jesús, yo soy la verdad. El discípulo de Jesús conoce a Jesús
Y al conocer a Jesús, conoce la verdad. ¿Decimos amén? Así que ya no hay tanto misterio en eso de dónde está la verdad. La respuesta es muy sencilla. La respuesta está en Jesús, porque Jesús es la verdad. Y Él mismo te dice, ¿dónde encuentras esa verdad? Para empezar, la encuentras en mi palabra, en la Biblia. A través de la Biblia está la verdad que soy yo, porque yo soy la palabra. En el principio era el verbo era con Él, el verbo era Dios. Así que ese verbo tomó nuestra naturaleza y llevó un nombre que es Jesucristo. Amén. El ungido Salvador. Así que Jesucristo te dice a los discípulos, a los que han creído en Él, ahora van a permanecer en mi palabra, van a estar escudriñando mi palabra, entonces van a conocer un gran hecho, van a conocer la verdad, me van a conocer a mí. Decimos amén. Y esa verdad te va a hacer libre de las ataduras de los otros libertinajes en los cuales estabas, y que como resultado te mantenían separado de mí. ¿Por qué? Porque el resultado de toda tu conducta era pecaminosa, era pecado. El Señor no convive con el pecado. El Señor ama al pecador. El Señor vive el rescate y salvación del pecador, para que entonces se convierta y se niegue al pecado. El único que lo puede lograr se llama Jesucristo. De tal manera que cuando empezamos a ver que la libertad en Cristo es la que verdaderamente debo de buscar, empiezo yo a decidir por medio del conocimiento de una verdad que me está hablando, que esos libertinajes, ese estado de libertinaje en el que yo estaba, lo empiezo a abandonar. ¿Por qué? Porque es por demás que yo me siga autoengañando, cayendo en la necedad de querer decir que eso es lo que a mí me hace bien, cuando la verdad, examínate verdaderamente tu interior, y la respuesta de tu interior te va a decir, tú no eres feliz, tú no estás bien, estás llena de confusiones, o estás lleno de confusiones. Mejor escucha esta palabra, entrégate a Jesús para que vivas la libertad, la verdadera libertad de tu corazón en Cristo Jesús. El versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Obviamente estaba hablando del corazón humano. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que nos da libertad? Jesús. Por eso dice, si el Hijo os libertare, entonces verdaderamente gozarán de una libertad en Cristo Jesús. De lo contrario, serán esclavos del pecado. Ya sea que andes en tu yo, ya sea que andes en el mundo, o seas un discípulo o siervo de Satanás. En cualquiera de esas tres condiciones, eres un esclavo del pecado. No eres libre en mí. ¿Quieres conocer la verdadera libertad? Conoce a quien es la verdad, y Él es Jesucristo. Denle otra ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Así que si tenemos ese panorama ahorita, la pregunta en esta mañana que nos debemos hacer y que te hago es, ¿cuál libertad deseas experimentar? ¿La del yo? ¿La del mundo? ¿La de Satanás? ¿O la libertad en Cristo? Yo espero que decidas la libertad en Cristo, allá en casa también. Y si no, pruébala. Si todavía estás con dudas, espérate. Ahorita vas a escuchar de parte de Dios su fundamento, y tú decidirás si lo aplicas o no en tu vida. Yo te diría, aplícalo, porque todo lo de Cristo es verdad y todo lo de Cristo es bendición para nosotros. ¿Decimos amén? Así que escogemos la libertad en Cristo. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo logro esa libertad? ¿Cómo logro experimentar, no solamente conocer, sino experimentar la libertad en Cristo? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Primeramente, vamos a tener que conocer un fundamento indispensable. Si se trata de Cristo, se trata de Dios. Y si se trata de Dios, necesitamos conocer cómo nos vamos a relacionar con Dios. Esto el jueves lo traté aquí, por eso le digo, no se pierda los jueves. Si tiene tiempo, deje de estar allá entre las sábanas, o entre la telenovela, o entre quién sabe qué. Aquí viene para que Dios le bendiga y le edifique. El jueves lo traté, pero el Señor me dijo, vamos a hablar de esto otra vez, bajo el punto de vista de la libertad que tiene que experimentar en Cristo Jesús. Así que para tener esa experiencia, la clave está en nuestro espíritu humano. Ahí está la clave. Ahí es donde se experimenta la verdadera libertad. Dice Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, a Jesús el Señor, andad en Él. Amén. Andad en Él. No dice andad con Él. No dice solamente andar tras Él. Por eso al final nosotros decimos en Cristo. Con Cristo, Cristo en nosotros. Todo es bíblico, todo está bien fundamentado. No es una marihuanada mía, es palabra de Dios. Así que andamos en Él. La Biblia nos dice, y ya nos está hablando de cómo vamos a experimentar todo lo de Cristo, entre ellos la verdadera libertad. Así que vamos a experimentar esa libertad y la vamos a experimentar en nuestro espíritu. Para ello necesitamos conocer. O más bien recordar, 1 Tesalonicenses 5:23, lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo estamos conformados? Y dice así, 5:23, estuvimos predicando, bueno, mucha gente estuve predicando 4 domingos con ese texto, y nos dice así: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por cuánto? Por completo. ¿Quién santifica al hombre? Dios, no otro hombre. Y lo santifica la mano, el brazo, el pie, el corazón, la mente. Dice todo, santifique por completo Dios. Y todo, como está en griego, significa todo. Hasta en casa ya lo saben también. Todo significa todo. Dice, y todo vuestro ser. Y dice cómo está nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que aprendemos son los medios en los cuales vamos a vivir. La meta se llama la vida eterna con Jesús, que ya la vamos a vivir allá con Él. De hecho, cuando tenemos a Jesús ya tenemos la vida eterna, pero tenemos que ir a otro nivel, que es el reino de los cielos, en donde vamos a estar por toda la eternidad con Él. Necesitamos conocer los medios para que el día de la segunda venida de Jesús nos encuentre irreprensibles delante de Él. ¿Decimos amén? Y aquí nos enseña que nosotros estamos constituidos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Vamos bien? El Señor nos dice entonces que también en esta porción de la Biblia, en Hebreos 4:12, que el espíritu y el alma no es lo mismo. Muchas veces confundimos y decimos el alma y pensamos que es lo espiritual. O muchas veces decimos corazón en el corazón, confesamos, etcétera, etcétera, y pensamos que es exactamente lo mismo y no lo es. Los dos están amalgamados, no se pueden separar. Pero cada uno está a la vez, se puede separar, pero solamente, como lo dice aquí, por la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos, para imaginarnos cómo entra la espada, cómo entra la palabra como está entrando ahorita en este momento en tu corazón, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando quieras saber si lo hiciste bien o lo hiciste mal,
Vea la palabra, pregúntale a Dios. Dios con su palabra te va a hacer ver cómo es tu pensamiento y lo dirigiste hacia una acción, pero realmente cuál fue la intención con que tuviste ese pensamiento y después la convertiste en una acción. Es que yo pensé, pues sí pensaste, pero no quisiste reconocer de dónde venía realmente la intención en tu corazón. La palabra de Dios entonces nos separa espíritu y alma, y esto nos comprueba que tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. En el universo entonces sabemos que existen tres mundos o esferas diferentes, le llamamos esferas: el mundo físico, el mundo psicológico y el mundo espiritual. Con los tres podemos tener contacto. Por eso era también importante conocer cómo estamos nosotros divididos en espíritu, alma y cuerpo, ya que a través de ello es como nos vamos a relacionar con todo lo que tenemos alrededor. ¿Cómo nos percibimos? El mundo físico por medio de nuestros 5 sentidos. Los 5 sentidos son, estos no son vista, gusto, muy bien, si fueron a la primaria. ¿Sí? Son los 5 sentidos, ¿verdad? Todo lo percibimos en lo material. Es el mundo físico. El mundo espiritual lo percibimos por nuestro espíritu. Recuerden que el hombre se divide en cuerpo, alma y espíritu. Por medio de nuestro espíritu percibimos el mundo espiritual. Siguiente. Y el mundo psicológico, que no es físico ni es espiritual, porque luego confundimos sentimientos y emociones y eso son lo espiritual. No, eso no es lo espiritual, es parte del mundo psicológico y se concibe por medio de nuestras emociones y o sentimientos. Todo lo que hablamos de emoción, miedo, tristeza, alegría, gozo, bla, 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 todo eso está en el mundo psicológico. Y esto se percibe por medio de nuestras emociones y sentimientos. Y las emociones y sentimientos están en nuestra alma. La siguiente. Así que el hombre fue creado con 3 partes. No se les olvide. El espíritu, el alma y el cuerpo. Estas son citas bíblicas. Ahorita no me voy a entretener mucho en leerlas. Pero estas citas bíblicas nos proporcionan el aval, el fundamento para pensar que tenemos un espíritu creado por Dios, un alma creada por Dios y un cuerpo creado por Dios. Y los 3 somos uno. ¿Decimos amén? Amén. Y esto con un fin, de poder tener contacto con los 3 mundos o esferas diferentes, como ya lo vimos. Con el mundo espiritual, con el mundo físico y con el mundo psicológico. Así nos constituyó Dios. Estamos perfectamente diseñados para tener una interrelación con todo lo que nos rodea. El problema, ¿saben cuál es? Cuando tenemos desconocimiento de todo ello y no sabemos para qué sirve, de acuerdo a Dios. Sucede como cuando compramos un aparato o compramos ahora un celular, un iPad. De 100,000 que compramos un aparato, tal vez uno lea el manual. Todos los demás lo agarramos luego, le picamos por todos lados. Oye, ¿cómo se le hace? Y ahí va el sabio que sabe, no, pues haga así. Y vienen total 4,000 opiniones. Y lo hacemos como queremos. Ya después de que pasan como 10 años, descubren que hay un botoncito. ¿Y ese para qué servirá? ¡Ah! Sorpresa, ahí empezaba todo. Ahí tenía la información, ahí no sé. Sí me explico. Entonces así sucede con nuestro propio cuerpo. A veces no sabemos ni de qué estamos constituidos o tenemos confusión en cuanto a cómo estamos constituidos, qué hay en cada uno de ellos, para qué sirve, cómo lo usamos. Y por eso batallamos tanto a lo largo de nuestra vida, siendo que las Escrituras nos señalan todo lo que se refiere a nuestra constitución. Entonces, tenemos que hablar del alma. El alma sí se compone de otras 3 partes. Y esas partes son la parte emotiva, emociones, la mente y la voluntad. Y uno piensa que la mente no es el cerebro, no. Todo el cuerpo, los órganos son para manifestar lo que nuestro interior es.
lo que hay en el alma y lo que hay en el espíritu. Los órganos del cerebro, hablando de la mente, proyecta lo que hay en el alma y en su caso, si el espíritu es el que le está alimentando de pensamiento. De lo contrario, solamente será el alma pensante y es el alma la que decide con voluntad. Por eso tenemos la voluntad dentro de nuestra alma. El alma entonces son emociones, son pensamientos, son mente y es nuestra voluntad. Recuerden que todo es espiritual, no se ve. Lo tenemos dentro de nuestro corazón, pero no es el espíritu, decimos. Entonces, ¿cómo podemos tener contacto con Dios y cuál parte debemos usar? Ya vimos cuerpo, ya vimos alma, ya vimos espíritu. Bueno, vamos a fundamentar por medio de la Escritura dónde vamos a tener nuestra relación con Dios, en qué parte de las tres, para que no se confunda. Primero tenemos que saber que la esencia de la sustancia de Dios es que Él es espíritu. Dios no es esta nube, no se ve con la ficha, ni los rayitos, ni lo azul. Lo que quiere dar a entender la foto es que no se ve, no se palpa con los órganos de los sentidos, sino que es espíritu, como nos dice 1 Corintios 15:45 y todas estas citas, sobre todo 4:24, dice Dios es espíritu. ¿Decimos amén? Entonces, partiendo de ahí, empezamos nosotros a ver cómo nos vamos a relacionar con Dios. Entonces, Dios no es materia, Dios no es precisamente un sentimiento, Dios es un espíritu. Por lo tanto, únicamente podemos tener contacto con Dios a través de nuestro espíritu. Y aquí va a entender, como el jueves le dije, una lección del nivel de Harvard, primer semestre de universidad. Esto que ni el más letrado de los letrados pudo entender en su momento, que se llamó Nicodemo, y que ahora por la gracia de Dios podemos entenderlo. Vaya usted a Juan, capítulo 3, versículo 6, y aquí empieza cómo usted va a poder tener esa relación con Dios y cómo la puede entender y cómo puede mejorarla y hacerla cada día más de acuerdo a su voluntad. Juan capítulo 3, versículo 6 dice: lo que es nacido, fíjese desde el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, con E mayúscula, es Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es mundo físico, ¿en qué parte nosotros lo percibimos de nosotros? En la carne, en nuestro cuerpo. Entonces, lo que es de aquí es del cuerpo, carne con carne. Pregunta rápida: ¿esto físico se puede relacionar con el alma? ¿Se puede relacionar con el espíritu? No. Entonces no es a tablazos, por más que le toques, por más que le sobes, por más que le eches, ya me robaron el dinero, por más que le eches monedas, no. Amén. Amén. No se me va a olvidar. Por más que hagas eso, no. Porque Dios nos creó. La idea es que ya entendamos cómo estamos conformados y cómo usar nuestro cuerpo. En medicina me enseñó un maestro: si tú conoces lo normal, vas a detectar lo anormal. Así que ponte a estudiar fisiología. Y fue cuando estudié fisiología. Porque es una premisa valiosa entender eso. Si tú conoces lo normal, cómo te hizo tu creador, que es Dios, no como te dice el mundo, ni Satanás, ni tú mismo, sino como te dice Dios, que es tu creador, entonces empiezas a usar correctamente todas tus partes. ¿Decimos amén? Amén. Así que Jesús, fíjese la lección que le estaba dando, y Nicodemo estaba en Bavaria. ¿De qué me hablará? Entonces sigue diciendo,
Y lo que es nacido del Espíritu, y viene con E mayúscula. Espíritu es, y viene con E minúscula. A ver, sabios entendidos en el Señor. El Espíritu de Dios, dice lo que es nacido del Espíritu de Dios, entonces es Espíritu. Y Espíritu con E minúscula, ¿a quién le toca? Entonces, ¿dónde se logra tener una relación con Dios? Espíritu con el Espíritu. En el Espíritu. No es en la carne, no es a base de que te aprendas todo y que te lo machetes y lo repitas. No es a base de emociones. Ay, qué bonito sentí ahorita la alabanza, la oración. Me llevó hasta el tercer cielo, Adrián, y luego bajé y volví a subir. Eso es alma y es emoción. Por eso dice Juan 4:24 que el Señor busca a verdaderos adoradores que le adoren, o sea, que le rindan reverencia en espíritu y en verdad. Amén. ¡Aleluya! Denle una ofrenda de palmas. Dígame si no le vamos a agradecer a Dios toda la sabiduría que nos está dando en estos días. Le estoy hablando en ese momento con un maestro de la ley explicándole esto y el maestro no entendió. Y nosotros, gracias a Dios, de muchos hombres que explican esto, los teólogos, etcétera, podemos entenderlo y ahora decir, ya sé ahora, ya entiendo por qué el Señor nos habla de una vida espiritual, de una relación espiritual. Yo lo he tratado de hacer físicamente, ya entendí que eso no. Yo lo he tratado de hacer con mi conocimiento, con mi brillantez de mente, con lo que yo me aprendo, atacando con textos y diciendo textos y hablando lenguaje bíblico y para allá. Ya entendí que eso es mi alma y no, la relación con mi Señor es en el Espíritu. Y entonces aquí salta otra pregunta: ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? En el Espíritu. Porque Jesús dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador que es el Espíritu Santo. Él les guiará, Él les recordará todas estas cosas. Él va de parte mía porque va de parte de mi Padre. Él es el Espíritu y el Espíritu estarán conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ahora dices, ahora sí, empiezo a entender bien. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que del corazón? Porque el corazón es una relación que hay entre el espíritu y el alma. Porque en el corazón, en el espíritu, está la conciencia. Y Dios se dirige a ti a través de tu conciencia para que la palabra de Él te redarguye y tú tomes las decisiones correctas. Alma y espíritu constituyen el corazón, así que sí es verdad, porque viene la relación espiritual, pero tú tienes que decidir, y la decisión está en tu voluntad, y la voluntad está en tu alma. ¿Decimos amén? Amén. Pero cuando tú entiendes esto, y ahorita vamos a ver cómo se ejercita, y empiezas a tener una buena relación espiritual con Dios, ahora tu fuente de información, tu fuente de motivación, tu fuente de inspiración es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces empiezas a encontrar esa libertad en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Entonces, si la esencia es espíritu, ahora entiendo, ese soy yo. El que viene aquí escrito en el versículo 6, el espíritu chiquito, ese soy yo. Si he nacido del espíritu, entonces ese soy yo. Si he nacido de mí mismo, pues ese soy yo, pero sin Cristo. Acá soy con Cristo, acá soy sin Cristo. Y entonces empiezo a tener reservas y tener más reverencia para decir, es que en el nombre de Jesús hice esto. Espérame, ¿lo hiciste en el nombre de Jesús o lo hiciste en tu nombre? Sabiendo quién es Jesús, nada más. Pero bueno, eso es todo lo que nos. Siguiente grupo. Ya va más rápido, ya se despertó la radio. Entonces, si aprendemos a volvernos a nuestro espíritu, podemos establecer contacto con la persona de Cristo. Cristo, recuerden que vino a la tierra y vino tomando nuestra naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina. Aquí estuvo el Señor
llevó a cabo el sacrificio en la cruz por todos los pecados, murió, pero resucitó como espíritu vivificante. Y a través de Espíritu, que es su Espíritu Santo, es como tiene relación con nosotros. Por lo tanto, este es el secreto y esta es la llave que abre nuestra relación con el Señor. Espíritu con espíritu. ¿Decimos amén? Amén. Los incrédulos, por eso solo viven una vida física y psicológica. Y no estoy contra los psicólogos, acá está la distinguida diferenciada. Pero no tienen la vida eterna de Dios en su interior, pues aún no han recibido en su espíritu a Cristo como vida eterna. 1 Juan 5:20 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y esta eterna, porque Él es el verdadero Dios. Decimos amén, en Cristo Jesús. Por eso la persona incrédula, la que no ha creído a Jesús, la que no ha creído a Dios, solamente vive una vida física y una vida psicológica. Y por lo tanto la libertad que hace vivir a esa persona o que vive esa persona es en el mundo, libertad en el yo, o si tiene tendencias satánicas, bueno, su libertad en Satanás. Y entonces yo creo que Claudia va a ver ahora unos árboles así negros, no, que el fruto de este fruto del otro, pero en el nombre de Jesús ahí va a entrar la palabra del Señor. ¿Decimos amén? Siguiente. Entonces, antes de ser salvos, vivíamos en la vida humana, meramente humana, mundanones pues, y vivíamos en el alma. Lo que conoce usted o ha oído o va a oír como eres un almático. Cuando dice eres un almático, casi te está diciendo carnal, casi te está diciendo tú no tienes relación con Dios. Para que entienda bien y no diga amén. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice, este está más perdido que el diablo. Entonces, cuando se vive solamente en tu voluntad, en tus pensamientos, en tus emociones, en el yo, ¿sí? Eres una persona almática. Pero ahora que hemos sido salvos, cuando viene Cristo, debemos empezar a vivir por la vida divina en nuestro espíritu. Es cuando empieza a haber ese cambio. De tal manera, dice, los que están en Cristo, nueva criatura son. Todas las cosas viejas pasaron. Todas vienen a ser hechas cosas nuevas. Cuando has dejado de ser almático, carnal, ahora te conviertes en un ser espiritual. Es decir, tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y dices, lo que es nacido del Espíritu, te dices a ti mismo, ese soy yo. ¿Sí? Y no me parece con nadie. Es el Espíritu de Dios. Ahora sí está transformando mi vida. Está cambiando completamente lo que yo era antes en un ser que se está preparando para ser un ser divino, porque vamos a estar en la gloria de Dios. ¿No le parece atractivo, interesante, maravilloso? Yo creo que sí. Bien. Entonces Cristo es el Espíritu divino, nosotros tenemos un espíritu humano y ambos se unen, fíjense, como un solo espíritu. ¿No es algo maravilloso? Es un privilegio que Dios nos da, unir su espíritu con el espíritu humano, pero lo une una vez que nosotros hemos creído, nos hemos arrepentido y hemos aceptado la redención que es en Cristo Jesús. Ya ha empezado a operar la justificación, la regeneración y la santificación de nuestro ser. Entonces el Señor empieza a obrar en nuestro ser para transformarnos a imagen y semejanza de Él. Antes somos seres almáticos, somos seres carnal, y ya vimos que el Señor no convive con eso, sino convive ¿en dónde? En nuestro espíritu. Hasta que entendamos y hagamos experiencia de eso, vamos a tener una aceptable relación con Dios. Si no, solamente tenemos conocimiento de Dios, o de plano nos declaramos ateos. O sea, no creemos en Dios, creemos tal vez en una religión, creemos tal vez en una denominación, creemos tal vez en un hombre o en una mujer, pero no tenemos esa relación fresca, estrecha, firme con el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy el Señor nos está edificando con su palabra para que podamos establecer esa relación y que permanezcamos en ella. Por consiguiente, al volvernos a nuestro espíritu y ejercitarlo,
podemos experimentar todo lo que Cristo es para nosotros. Solamente experimentándolo es como vamos a tener todo lo que Cristo tiene para nosotros. Y Él dice que Él ya nos ha concedido todo. ¿Quién nos lo entera? El Espíritu Santo. Pero si no tenemos comunicación con el Espíritu Santo, andamos nosotros acá inventando cosas. Andamos nosotros diciendo qué es lo que tiene Dios para mí, qué es lo que no tiene para mí. Andamos inventando otra Biblia. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación espiritual. Y como hablamos de ejercitar ese espíritu, no se trata nada más de que ya lo acepte y aquí está. Hay que ejercitarlo. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pablo le está hablando a un joven. Joven, eran ya después de 30 años, todavía decían jóvenes. O sea que yo soy medio joven. 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero no en el sentido peyorativo mexicano, no se refiere a eso. Ejercítate, ¿para qué? La piedad. Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene, fíjese, promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que nos dice el Señor, ahora vamos a poner en práctica esto. Experimenta la libertad en Cristo. Ejercítate. ¿Cómo me voy a ejercitar? Me voy a ejercitar en la piedad. ¿Y la piedad qué quiere decir? Reverencia y sujeción a Dios. ¿No se le olvida? Ser una persona piadosa es una persona que tiene reverencia, respeto y se sujeta a Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido y ha puesto por medio de su fe a su espíritu a la orden del Espíritu Santo de Dios. Está permitiendo que la obra de Dios a través de su Espíritu Santo se venga realizando y por lo tanto se convierte en una persona piadosa, porque a través de esa persona se manifiesta verdaderamente Cristo. Entonces sí te conviertes en un verdadero testimonio de Cristo, en un verdadero embajador de Cristo, en un administrador de las maravillas divinas de Cristo, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu espíritu, lo estás ejercitando. ¿Cómo? Por medio de la piedad has entendido lo que es la reverencia, el respeto y la sujeción a nuestro Señor. Si no lo haces de esa manera, insisto, eres una persona que tal vez se convierte en alguien que conoce mucho de Biblia, que recita muchos versículos, que conoce mucho de Dios, pero realmente la obra de Dios no está a través de esa persona. Y entonces es una persona que está batallando constantemente, porque por un lado en su alma tiene el conocimiento, pero no tiene la fuerza, y la fuerza viene por medio del Espíritu. Por eso dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Todo lo que vamos a hacer para el Señor, en el Señor y por el Señor y para el Señor, tiene que ser con una fuerza mucho más allá que la nuestra, y esa fuerza viene a través del Espíritu Santo. Si es la tuya, por eso abandonas lo que estás haciendo, por eso abandonas ministerios, por eso la gente falta, por eso no le importa venir, por eso no le importa ser puntual, por eso no le importa esforzarse en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que están viviendo almáticamente, carnalmente, y esa fuerza se agota. Se agota. El cuerpo se cansa. Vete a la grabación el sábado y estate aquí a las 7 de la mañana. ¡Oh, está loco! ¿Cómo se le ocurre al pastor eso? Vamos a tener una velada y a las 8 de la mañana vamos a ir a hacer esto. No. Hermanos, ve la gran diferencia entre una persona que vive de acuerdo al Espíritu a una persona que vive en su alma y en su carne. Por eso se batalla. Ya encontró, ya no se estrese tanto. Ay, ¿por qué? Si yo quiero, dame el Señor el querer como el hacer. Pregúntese, ¿cómo? Ya lo dije, ¿cómo? Hoy viene una respuesta maravillosa. Va a ser por medio de tu Espíritu. El Espíritu Santo
Lo que nace de Él va a nacer en ti. ¿Qué necesitas para ir con todo para el Señor? Necesitas pasión, una enorme pasión, no emoción, pasión, fervor, deseo, celo. ¿Qué más necesitas? Fuerza. Tu voluntad es una fuerza. Necesitas algo más que tu propia fuerza, la fuerza de Dios. ¿Qué más necesitas? Necesitas conocimiento, sabiduría, inteligencia, algo muchísimo más que lo tuyo. Eso viene de parte de Dios. Y entonces te levantas y dices y armas y peleas y nada te detiene. Te están dando de trancazos por todos lados. Estás como los boxeadores que caen ahí contra las cuerdas, te tienen, pero no te caes. Y si te tumban, te levantas y le dices al referee, espérate, todavía falta. ¿Por qué? Porque el Señor te tiene en la batalla. Y Él te dice, tú eres más que vencedor. Antes que todas estas cosas, eres más que vencedor. Entonces dice, bueno, entonces ¿qué me falta? Te falta que te conectes más conmigo. Ya no uses tu fuerza, ya no uses tus estrategias, ya no uses tus pensamientos, usa lo que yo te quiero dar. Y entonces dice el Señor, perdóname, me arrepiento, dame lo tuyo. Y entonces si el otro ¡pum!, le das uno bueno y va para abajo. Maldito diablo, le das una patada. Me tenías ahí bien tendido, me tenías con un resto de golpe, me tenías pero bien acabado, pero Cristo me levantó, porque entendí que no es con ejército, ni es con fuerza, sino en tu Santo Espíritu. Luego una ofrenda fuerte de palmas. Entonces, dice, para aclarar esto, dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha. No quiere decir que no hagan ejercicio. Es que el pastor dijo que la Biblia dijo que ya no haga ejercicio. No dije eso, y está grabado. Dice, en lo que se refiere a hacer la obra de Dios, no es con el ejercicio corporal. Así estés 24 horas de rodillas. Te vas a levantar. Al traumatólogo vas a ir ahí. Ay, mis rodillas. ¿Sí? O te vas a desnutrir, vas a estar todo anémico. No, es que estoy ayunando. Pues come. ¿Quién te dijo que ayunaras? Desde hace rato que te dijo el Señor, vete a chambear. Yo estoy esperando el melate. ¿Qué late? Que la vayas a trabajar, órale. Es que voy a servir al Señor. Pues así no se sirve. ¿A cuál Señor vas a servir? ¿Al Señor de la flojera o a cuál? Váyase a trabajar. ¡Órale! Denle una patada. Aquí no hay nada de eso. En esta iglesia no. Ya me han llegado varios. Y bien documentados. La Biblia dice, tu Biblia, la mía dice otra cosa. La mía ya la tengo en hebreo para que no la entiendas. Así que dice, para nada sirve el ejercicio corporal en relación con esto. Vas a ejercitar tu relación con Dios, ejercítate en la piedad. Ten reverencia a Dios, ten respeto a Dios, sujétate a Dios. No sujétate de obedecerlo. No andes con jeta. Tengo que ir. Ay, tengo que tocar. Tengo que predicar. El pastor que yo predique, si yo no sé nada de eso. El Espíritu sigue reuniendo. Todos están juntados aquí en el lugar. ¿Sí? Entonces, ya ven, usted va descubriendo ahorita con qué está batallando. Está batallando porque no ha establecido este conocimiento de la palabra en su vida y se ha comportado altamente o carnalmente, en sus fuerzas, en sus pensamientos, en su voluntad, mas no en el Señor. ¿Decimos amén? Amén. Así que lo importante, como cristianos, fíjese bien, no es que seamos muy activos. Aquí yo no los traigo que a las 7, que a las 10, que a las 12, que a las 4. Sí, trayéndolos un día a la semana, batallamos. Por favor, hermanos, vengan del pueblo. Vayan a la casa de Chonita, al acero. No sean malos, vayan. No se trata de actividad, no, es que estoy de día y de noche en el templo. Qué bueno, pero ¿qué hay de eso? O sea, ¿cuál es el resultado de eso? Siempre pregúntate. ¿Cuál es el resultado de los dones que tienes? ¿Cuál es el resultado de todo lo que sabes en la Biblia?
Es su pregunta. Por eso no se basa en la actividad, sino qué es lo que nos mueve a actuar. Y entonces si digas, en el nombre de Jesús, hice esto. ¿Por qué? Porque estás ejercitado en la piedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes un ejercicio espiritual con Dios y a través del Espíritu Santo es lo que te ha dado a conocer para que tú hagas. Ya lo hiciste de esta manera, ya lo hiciste de esta otra, ya te fuiste por este lado, ya te fuiste por el otro. ¿Por qué no pruebas con Dios? Y te sorprendes. No, sí que sí, yo le digo la... No. Tu relación con Dios. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la fuente de provisión de todas tus acciones? Si no es Dios, es que lo estás haciendo en tus fuerzas, por eso no alcanza. Así que pregúntale a Dios cómo vas a educar de aquí en adelante a tus hijos. ¿Cómo vas a hacer de aquí en adelante en tu matrimonio? ¿Cómo le vas a hacer de aquí en adelante en tu trabajo? ¿Cómo le vas a hacer en tu escuela? En todo. Todo es todo. El Señor está interesado en todo. Si nosotros dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces vamos a ver el verdadero cambio que Él ya preparó desde antes del principio de los siglos. Ya, tu escrito, tu historia, tu plan, ya está escrito antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que necesitamos conocerlo para caminar en Él. ¿Decimos amén? Sí. Entonces debemos ejercitar nuestro espíritu en la oración, al escudriñar las Escrituras y en nuestro diario vivir. ¿Cómo vamos a ejercitar la piedad? Vamos a tener nuestros momentos de oración. Hay momentos de orar, hay momentos de actuar. Cuando sea momento de orar, entonces empiezas a orar, a hablar con Dios para que Él te bendiga a través de tu espíritu. Cuando examines las Escrituras, no lo hagas con tu propia lógica y tu propio pensamiento y razonamiento. Siempre a la luz del Espíritu. Tú ya entendiste que sí tienes un Espíritu y que sí es posible establecer una relación espiritual con el Espíritu Santo de Dios. Empieza a ejercitar. Esto es como todo. Tienes que ejercitarlo para que te vayas perfeccionando en la práctica. Y por último, te dice en tu diario vivir. Hasta cuando estés lavando trastes, habla con Dios. Deja que el Espíritu Santo te esté iluminando. No sabes en qué momento viene una palabra maravillosa de parte de Dios, te bendice y tú sales gozoso y tú haces cosas maravillosas, porque todo debe de ser de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Así que si no lo hacemos, estaremos como el hombre natural. ¿Cómo está el hombre natural? Vaya a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural, ¿ya sabes cuál es el hombre natural? El carnal, el almático. ¿Sí? Ya vimos que con la carne y con el alma no se alcanza esa relación espiritual, solamente con nuestro espíritu. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si Dios es espíritu, no lo vas a poder entender con tu alma, con tu fuerza, con tus emociones. Tampoco lo vas a poder entender tocando, porque Él es espíritu, su esencia es espiritual. ¿Con qué nosotros vamos a discernir? Con una relación con nuestro espíritu. Y así vamos a poder entender quién es Dios, qué es lo que quiere decirnos, hacia dónde tenemos que ir. Entonces, esta es la razón por la que necesitamos experimentar el nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Ahora sí, váyase por favor a Juan 3. Ya leímos el 6, ahora vamos a leer el 7. ¿Qué nos dice? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué se nos enseña como cristianos? Que necesitamos tener un nuevo nacimiento. Un nacimiento que venga del Espíritu. Lo que hacemos en el agua es un acto simbólico, en donde estamos naciendo como aspirantes a tener una limpia conciencia delante de Dios. No salimos con alitas, ¿verdad? No salimos todos perfectos,
no salimos con todo el conocimiento de Dios, no salimos ya sin ningún problema y sin ninguna duda, no. Solamente salimos como aspirantes, hemos decidido recibir a Cristo y vivir la vida de Cristo. Pero necesitamos el conocimiento, la doctrina saludable que nos enseña a tener la experiencia de Cristo. Hoy la estamos escuchando, la experiencia de Cristo se vive en nuestro espíritu. Así que como creyente yo ya nací del agua, pero necesito nacer del Espíritu. Y ya entendí que nacer del Espíritu es tener esa relación con Cristo, esa experiencia en Cristo a través de la oración, a través de escudriñar las Escrituras y a través de mi diario vivir, no dejarlo, permaneciendo en Él, para que entonces yo me entere de todo lo que es Él y todo lo que tiene Él para mi vida. ¿Decimos amén? Así que Jesús le estaba diciendo por último, necesitas nacer de nuevo. Nosotros necesitamos nacer de nuevo y ya vimos que es en el Espíritu. Esa es la razón por la que necesitamos experimentar el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, para que entonces haya comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Y llegamos a la siguiente que nos dice Jesús en sus 4 evangelios. Para que quede sobre todo esto lo más común, necesitamos negar nuestro yo. Vamos a leer uno nada más. Mateo 16, versículo 24. Dice entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tienen que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. No dice cargue su cruz, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Eso es todo? Cuando una persona ejercita su espíritu, el Espíritu de Dios puede moverse y fluir libremente en él. No hay ningún problema, porque se amalgama el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Una esencia con otra esencia que nos dejó a nosotros para poder tener plena comunión con Él. Cada día las 3 partes de las que les hablé las vamos a traer. Usted le va a decir: vete cuerpo, quédate alma y solamente le voy en espíritu. Vamos a caminar todo el tiempo con las 3 partes. Pero si ya hoy conocemos todavía más claro de qué estamos hechos y cuál es la parte que se relaciona con Dios y en qué parte sobre todo experimentamos a Jesús, lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es ejercitar nuestra conducta, nuestra actitud hacia una actitud piadosa, es decir, de reverencia, de respeto y de sujeción al Señor. Eso nos va a permitir que cada día más nuestro espíritu vaya teniendo una mejor convicción y a través de la experiencia que el diario ha de tener, podrá mejorar esa relación espiritual con el Señor. Y entonces entenderá a la persona, cada uno de nosotros entenderemos. No es en base a las actividades, que son importantes, como yo me siento cristiano. Yo me siento cristiano porque Cristo vive en mí. Ahora, la fe que vivo en todo mi ser, decía Pablo, en la carne, o sea, y refiriéndose al cuerpo y al alma, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi relación es espiritual. Por tanto, el justo ya no camina por vista, sino por fe. Porque lo estoy viendo en el Señor y eso me es más que suficiente para poder actuar de acuerdo a Él.
maneras llegamos al conocimiento de Dios y a la convicción de quién es Él. El que trabaja en cada uno de nuestros corazones, por muy almáticos y muy carnales que seamos, es ese Espíritu de Dios. Gracias a ese Espíritu de Dios, es como nosotros hacemos conciencia en un momento dado de nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Y podemos entonces entregar nuestra vida a Él. Utilizan diferentes maneras. Yo no sé cuál haya usado en ti. Pero hoy me estaba acordando de ese gran hombre que se llama Josh McDowell, que ha escrito muchos libros, que es un cristiano muy reconocido en todo el mundo. Entregó su vida a Cristo, que fue un universitario destacado. Y hasta antes de que yo lo conociera personalmente aquí en Veracruz, pensé, bueno, es una persona de Estados Unidos, fue a la universidad, seguramente todo lo tuvo su familia y lo aprovechó bien. Pero ¿cuál fue mi impacto de escuchar su testimonio? Nada agradable y nada bueno. Había sufrido la violación desde niño durante 6-7 años. Su padre era alcohólico, su madre no le creía. Hasta que un día él se decidió decirle a aquella persona que lo violaba, ya no más. Y creció con un corazón tremendamente endurecido. Hasta que llegó a la universidad. Y en la universidad había un grupo de cristianos que se reunían ahí a compartir la palabra, a orar. Y él siempre estaba al tanto de qué hacían y trataba de demostrarles que Dios no existía. Hasta que un día el grupo de cristianos le dijo, demuéstranos que Cristo no existe y entonces nosotros aceptaremos lo que tú dices. Dice, pues vamos a hacerlo. Dios le ha dado un talento a este hombre de investigación tremendo. Te investiga lo que sea y te lo investiga muy bien. Así que se puso a investigar. Leyó todas las Biblias sabidas y por haber, libros todos sabidos y por haber. Se fue a las bibliotecas de Inglaterra, a las bibliotecas de Francia, no sé cuántas más bibliotecas. Se imagina todo lo que de capacidad tiene ese hombre. Y empezó a estudiar la Biblia y empezó. Pero como él dice, entre más quería demostrar que Dios no existía, todas las evidencias me decían que sí existe Dios. Hasta que un día tuve que aceptar que Cristo es una realidad para mi vida. Y tuve que aceptar en mi corazón por convicción que Él ya perdonó mis pecados, lavó mis heridas, cicatrizó mis heridas y ahora puedo ser una nueva criatura. Todo a través de que Él buscó, sin darse cuenta, empezó a ejercitar la piedad por medio de la palabra misma, porque la palabra es viva y eficaz. Y esa palabra viva y eficaz estaba haciendo su efecto en un corazón tremendamente dañado y tremendamente rebelde para creer en la existencia de un Dios bueno. Sin embargo, el Espíritu Santo trabajó como trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y la verdad a mí me causó todavía más admiración por ese hombre que Dios rescató, lo lavó, lo purificó, le hizo una nueva criatura. Y hoy es un gran hombre de Dios que enseña cualquier tipo de temas, pero con la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos conciencia de esto y podemos creer mediante testimonios como que les estoy hablando, entonces lo único que nos resta es el día de hoy poderle decir a Dios, tal vez Señor, yo no he estado viviendo la experiencia de esta libertad. Me he convertido en un libertino porque mi libertad soy yo, o mi libertad es en el mundo, o incluso me he entregado a ritos satánicos. Pero hoy he entendido que la única libertad para la cual fui creado, porque Dios tiene derecho de autor y de creador, es lo que tú me has enseñado en esta mañana. Quiero experimentar la libertad en Cristo y ser verdaderamente una nueva criatura, transformada a tu imagen. Y entonces
yo pueda cumplir con el propósito para el cual tú me enviaste. Ya que de aquí en adelante dejaré de estar batallando con la opresión de lo que yo llamé libertad, cuando realmente lo que yo vivía era una esclavitud a mí mismo, una esclavitud al mundo, una esclavitud a Satanás. Y como vi la imagen de ese árbol, así me siento el día de hoy. Pero tú también me dijiste hoy que viniste a rescatar y salvar lo que se había perdido. Yo me estaba perdido, Señor. Estaba perdidísimo en lo que yo soy y tú deseas que yo sea. Pero hoy dejo atrás todo eso. Le doy una patada a esa mentira y a ese engaño. Y ahora vivo como un esclavo nuevo. Pero mi amo eres tú. Y siendo tu Dios, todo lo que venga para mí será de bendición. Y todo provocará en mí tremendo gozo y tremenda alegría todos los días de mi vida. Ya nunca más volveré a sentir opresión, sino libertad en mi corazón. Y sé que estarás conmigo todos los días. Así que todos los días ejercitaré la piedad para saber cómo, qué, a qué hora, cuándo tú tienes una bendición para mi vida. ¿Qué va a pasar? Va a mejorar mi interior, va a mejorar mi relación con todos los demás. Antes yo era un pediche, ahora yo voy a ser el que doy. Era un pediche porque no tenía toda la riqueza, pero ahora la voy a empezar a tener. Y más bienaventurado es darme a recibir. Y estoy ansioso y esperanzado en ahora ver esa realidad que tú me regalas, para decirle a mis hijos: mira, te voy a regalar lo que hoy en la mañana el Señor me dio para ti. Ya no te voy a dar el golpe, ni la palabra maldiciente, ni el grito que antes te daba. Ahora te voy a dar la mayor riqueza que existe en el universo. Te voy a dar un regalo de Dios para ti. O los hijos cuando se levanten con la mamá, decirte: mamá, ahora te voy a dar yo a ti. Ya no voy a esperar que me des tú a mí. Ahora yo te voy a dar a ti porque ahora soy rico y soy rica. El Señor me ha dado todo. El Señor ya me dio todo el reino. Solamente que ahora estoy aprendiendo a administrarlo para poderlo vivir y poderlo dar de acuerdo a tu voluntad. Me quito yo, que entre la nueva criatura transformada a la imagen de ti por medio de tu Espíritu Santo. Por tanto, mamá o papá, hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy quiero que tu día sea maravilloso. Si tú tienes un problema, háblame donde quiera que estés. Yo le pediré al Señor por ti. Yo cubriré tu vida. Yo te bendeciré. Yo me esforzaré por ser un mejor hijo o una mejor hija, para que tú te sientas contenta y en paz en tu corazón, para que tú te sientas orgullosa, orgulloso de que yo soy tu hijo. Si usted lo pone en cada área de su vida, imagínese lo que va a hacer dentro de un tiempo. Se va a ver un halo de luz cuando usted camina. Van a decir: ¿qué tiene esa? ¿Qué tiene esa? Y usted va a responder: tengo a Cristo experimentándolo en mí todo el día y todos los días de mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya nunca más voy a depender de mí. Ya nunca más voy a depender de lo que yo veo. Porque el mundo físico ya me quedó claro. Por eso no entiendo. Por eso no me junto con Dios. Ya no voy a verlo con mis propios pensamientos, deducciones de lo que yo creo que es la vida y la riqueza. Porque simplemente siempre voy a caer en la frustración. Nada me va a alcanzar. Ahora lo veo con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios siempre están puestos para que yo camine por la senda de justicia que ella preparó, para que yo camine por esa senda victoriosa, para que yo sea más que vencedor, para que yo le dé la gloria a Él con mi vida, para que todos se fijen en Cristo el Señor, que rescató mi vida, me salvó, me restauró y ahora gozo de todas las riquezas de su reino. No tan solo esperar para de aquí a que yo esté allá en la gloria, sino para vivirlas presentes en este
vida cambia, la iglesia cambia. Qué bonito llegar y decir, Dios te bendiga. En la mañana estoy orando por ti, hermano, y siento de parte de Dios, no mi corazón, siento de parte de Dios, ten esto, ten lo otro. No estoy hablando de cosas materiales solamente. ¿Cuánto se enriquecería la iglesia? La iglesia primitiva era maravillosa. La iglesia primitiva, nadie tenía necesidad. ¿Por qué creen? ¿Porque eran buenas gentes? No, si era una bola de rufianes, una bola de pecadores, solamente que rescatados por Cristo. Empezaba la iglesia con gran poder en el Espíritu. Había sido derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos hombres y mujeres. El Espíritu Santo les movía, era la fuente de ellos, de provisión. Y entonces lo que le dictaba el Espíritu es lo que hacía. Y esta iglesia tiene que aprender a hacerlo. En tu casa tienes que aprender a hacerlo. Queremos familias poderosas, queremos familias firmes, queremos familias fuertes, queremos una iglesia que muestre al mundo quién es Cristo. No una religión, no un pastor, no un líder, quién es Cristo, Dios, para que se den cuenta hacia dónde deben dirigir sus pasos y entregar sus corazones. Cristo ya pagó por todo y pagó para que tú y yo ahora fuésemos ricos. Ya no es el tiempo de pedir, es el tiempo de dar. Si tú tienes y dices que tienes un Dios todopoderoso, que tienes un Dios rico, ¿cómo es posible que tenga un hijo pobre? Y no estoy hablando, vuelvo a repetir, de solamente los bienes materiales, lo cual el Señor no está disgustado con eso. Tenemos que aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios, en una verdadera libertad en nuestro corazón, para darle toda la honra y toda la gloria, y darle una ofrenda de palmas al Señor. Le voy a pedir que se ponga en pie. Cierre sus ojos un momento, allá en casa cierre sus ojos. Centre su atención, se lo pido, en el Señor. Dios preparó todo para este instante, para que en este instante, con pleno conocimiento y conciencia de tu parte, con pleno entendimiento de su palabra, tú puedas, como cada domingo, como cada vez que nos reunimos, tomar una decisión. Pero este día y esta decisión va a ser tomada de una forma muy diferente, porque has hecho conciencia hoy de que hay un Espíritu Santo y tú tienes un Espíritu y se están uniendo en uno solo. Y la fuente de tu decisión no va a ser tu fuerza de voluntad, no va a ser tu pensamiento, sino va a ser el pensamiento y la voluntad de aquel a quien tú decidas entregarle todo tu alma. Así que sé que el Espíritu de Dios está ahí, como estuvo en este hombre, como está en cada quien que se entrega a él. Y tú le vas a decir ahí en tu corazón: Señor, quiero a partir de hoy, deseo a partir de hoy experimentar la libertad que solamente hay en ti. Ya no más vivir en una libertad falsa, ficticia, que solamente me oprime. Quiero vivir la libertad que tú me dices y me enseñas y que deseas entregar. Vivir esa libertad buscando tus mandamientos y buscando tu verdad, para que nunca más vuelva a ser engañado ni me autoengañe. Ya no haré caso a aquello que me separe de esta gran verdad. De aquí en adelante decido verdaderamente ser libre. Y si tú me estás libertando, entonces declaro convencidamente y por fe que verdaderamente soy libre en Cristo Jesús. Bendice, Señor, no solamente mi vida, sino la de toda mi familia. Bendice mi hogar, bendice mi trabajo donde yo estoy, bendice la escuela donde yo trabajo, la colonia donde yo
ciudad donde yo habito. Señor, cuánta necesidad hay de hombres y mujeres justas que vivan esta libertad. En la medida en que esto vaya creciendo, Señor, tu gloria también se esparcirá. Y entonces todos podremos decir en este lugar, de Veracruz, para todas las naciones, les invitamos a que vivan la libertad en Cristo, el único Señor, el único Rey y el único Salvador, porque Él es Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle una ofrenda de paz a Dios. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias a todos ustedes.